Hola, buenas tardes a todos. Buenos días para los que nos escucháis desde América Latina. Bienvenidos a este seminario de Mamba que va a tratar sobre certificaciones avanzadas de obra. Si habéis tenido ocasión de asistir a seminarios anteriores, recordaréis que uno de los primeros seminarios que dimos sobre esta versión 23 de Mamba iba sobre filtros, sobre la potencia de los filtros en Mamba, que es ciertamente una de las principales características del programa. Y en aquella ocasión aplicamos los filtros a un tipo de objeto, los conjuntos de selección, que servían pues, para agrupar paquetes de objetos que cumplían unas características. Más adelante, unas semanas más tarde, vimos de nuevo el tema de los filtros para hablar de mediciones automatizadas en base a lo que en Mamba conocemos como reglas de medición. Y ahí vimos una utilidad también, o vimos la utilidad principal de los filtros, para acabar midiendo de manera automática los modelos BIM. Hace un par de semanas tuvimos otro seminario, si tuvisteis ocasión de asistir, si no, creo que podéis consultarlo en nuestra página de YouTube, que iba sobre certificaciones de obra. Y en aquel momento, en aquella ocasión, hablamos sobre cómo trabajar con Mamba en las certificaciones de obra de una manera manual. Es decir, creábamos la certificación y certificábamos o los capítulos, o las partidas, o las líneas de medición. Y en ese mismo seminario dejamos entrever que había una manera muy potente de trabajar, que era sacando partido del potencial de filtrado que tenía Mamba. Pues bien, este es el objetivo que vamos a marcarnos hoy, que es el de ver cómo se desempeña Mamba cuando trabaja de manera conjunta o cuando trabajamos de manera conjunta el filtrado con las certificaciones de obra, incluso con las vistas previas, de manera que podemos tener un control visual absoluto sobre el progreso de nuestra obra. Lo primero que voy a hacer es abrir el archivo en el que vamos a trabajar. Este es un caso real de un proyecto residencial en Valencia, de tamaño medio. Tardará, es un proyecto, bueno, al final son bastantes modelos BIM y puede tardar unos segundos en terminar de cargarlo. Pero bueno, la idea es que veamos lo que se nos quedó en el tintero en la primera sesión al hablar de certificaciones, pero también ver cómo ir más allá de las certificaciones gracias a la filtrado. Bueno, lo primero que vamos a hacer, como vamos a trabajar con certificaciones, es prepararnos la interfaz de usuario de una manera que nos resulte atractivo. En este momento, pues como veis, tenemos abierta la ventana del árbol de descomposiciones y tenemos abierto también la ventana de modelos BIM y la ventana de mediciones que tenemos aquí acoplada debajo. ¿Vale? Bueno, vamos a activar también pues la ventana de certificaciones, que nos hará falta tenerla a mano para ir creándolas. Las vamos a colocar aquí encima, de manera que agrupamos tres ventanas, la de certificaciones, la de modelos BIM y la de mediciones. Y luego nos hará falta también la ventana de conjuntos de selección, porque vamos a aprovechar el potencial del filtrado a través de los conjuntos para hacer estas certificaciones. Bueno, pues el modelo es este. Y bueno, además de preparar las ventanas de una manera que nos parezca cómoda, por cierto, voy a activar también la ventana de vista previa, que voy a anclar aquí a la derecha. Vamos a hacerla un poquito más pequeña. Ahí. Y vamos a preparar, además de esta interfaz de usuario, pues vamos a preparar las columnas que queremos ver. Para certificar las obras no nos hace falta toda la información que el árbol de descomposición nos está mostrando, así que con el botón derecho del ratón en el encabezado del árbol, pues vamos a activar, para empezar, el código lo mantenemos, el estado no nos hace falta, el factor no, el importe sí, el precio no, el rendimiento sí lo quiero, el tipo no me haría falta y la unidad sí, de manera que se nos queda el árbol un poco más simplificado. Aquí tendríamos el código, la unidad
¿vale? Y aquí tendríamos el resumen y el importe. Lo que ocurre es que como queremos certificar, pues uno de los datos que más relevante nos va a resultar son los porcentajes y las cuantías certificadas. Si vuelvo a darle al menú contextual, como veis están apagados. Eso es porque aún no hemos emitido ninguna certificación. Me voy a ir a la ficha de certificaciones y voy a añadir la primera, simplemente para que pueda activar el porcentaje certificado a origen, el porcentaje certificado parcial y la cuantía certificada a origen y la cuantía certificada parcial. Así que, bueno, pues esto empieza a tener este aspecto. Vamos a reducir esto un poquito. Esto también. Y aquí, bueno, pues lo vamos a preparar de una manera que nos resulte cómodo trabajar. Vale. Bien, si cambiamos a la ventana de mediciones, vamos a seleccionar una línea de medición cualquiera. Pues hay demasiada información. Vamos también a quitar algunas columnas. Nos vamos a quedar con los porcentajes certificados parcial y a origen, las columnas B y C y D. Los comentarios de ejemplar y de tipo nos van a dar igual. La cota de nivel la voy a quitar, dejo solo el nivel. Esto fuera, esto fuera. La expresión tampoco me interesa. El nivel sí. Bueno, ahí sí he puesto registro no. Vale. De manera que vemos los datos de una manera, los datos que nos interesa tener a la vista. Bueno, pues esta configuración que tenemos aquí montada y que, por ejemplo, me puede venir bien para trabajar cómodamente con certificaciones, lo que vamos a hacer es guardarla para en el futuro que podamos tener un espacio personalizado de manera rápidamente accesible. Simplemente me voy a la ficha interfaz y en espacios de trabajo guardo este espacio de trabajo como modo certificaciones. De esta manera, yo podré rápidamente, aunque cambie la orientación de las ventanas para hacer otra tarea, venir a la ficha interfaz y asignar el espacio de trabajo y volver a esta configuración de ventanas. Muy bien. Si nos vamos al modelo BIM y pinchamos cualquier objeto, pues por ejemplo, este muro, sabéis que en Mamba, bueno, pues aparte de ver las propiedades del elemento BIM seleccionado, si nos vamos a la ficha de certificaciones, aquí en estos dos botones podemos tener acceso a las partidas con las que ese objeto o en las que ese objeto ha participado. Es decir, cuando se hace una medición con Mamba, o bien una medición automática, o bien una medición guiada, todo lo que no sea un proceso puramente manual, lo que hace Mamba es relacionar los objetos tridimensionales de los modelos, porque como veis aquí tenemos cargados 4 modelos, los relaciona con las diferentes partidas y las líneas de medición de cada una de esas partidas. Y por ello, cuando seleccionamos cualquier objeto, Mamba es consciente de qué elemento está enganchado a qué partidas o al contrario, qué partidas están enganchadas a qué elemento. Por ejemplo, si selecciono la partida del muro HA25 con aditivo, pues me dirá qué elementos BIM o encofrado para muro, pues me dirá qué elementos BIM proceden o de qué elementos BIM han participado en la medición de esos objetos. Bueno, lo que vamos a hacer ya es empezar con las certificaciones. Supongamos que queremos, pues por ejemplo, certificar la parte en la primera certificación, que nos vamos a la ficha de certificaciones, la tenemos aquí. Podemos asignarle una fecha, por ejemplo, bueno, el día de hoy. Y bueno, pues vamos a suponer que certificamos la parte del movimiento de tierra. Pues podemos ir seleccionando objetos y certificándolos,
o las partidas o los capítulos, esto ya lo vimos anteriormente, o podemos crear un conjunto de selección para seleccionar los objetos relacionados. Por ejemplo, en la ventana de conjuntos de selección, que es la que tengo flotando, con el botón derecho del ratón creo un nuevo conjunto y lo vamos a llamar, pues por ejemplo, movimiento de tierras. A partir de aquí, yo puedo coger cualquier objeto, vamos a ver, que sea representativo de los que quiero seleccionar, o si conozco sus propiedades, sus parámetros, seleccionarlo directamente. Entonces, por ejemplo, ese objeto de ahí, y aquí tengo acceso a sus propiedades. Vamos a ir cerrando presets y, por ejemplo, aquí vemos que una de las propiedades es el modelo al que pertenece. Así que arrastro el parámetro, el modelo al que pertenece, y le vamos a decir que contiene EMP, que es modelo de emplazamiento. Al cambiar el filtrado, pues se nos iluminan todos los elementos del modelo de emplazamiento. Realmente, el modelo de emplazamiento contiene unos pocos objetos de los que hemos extraído, en este caso concreto, mediciones para el movimiento de tierras, el encachado de grava y algunas otras partidas. No me hace falta complicar más el conjunto de selección para poder certificar estos objetos. Simplemente en la ficha certificación, por el hecho de tener unos objetos seleccionados, en este caso mediante un conjunto de selección, yo ya puedo certificar todas las partidas de estos objetos. En este caso, como vamos a suponer que toda la parte de movimiento de tierras y cimentación ya está ejecutada a día de hoy, no me voy a preocupar en qué partidas están o qué partidas quiero certificar y qué partidas no. Las certifico todas al 100%. Entonces, simplemente en este botón escribo 100%. Con esto, lo que hago es certificar a origen el 100% de todas las partidas que estén asociadas a cualquier elemento de los que tengo seleccionados. Selecciono. Y bueno, pues el resultado que estáis viendo es que, bueno, pues el capítulo 1 pasa a estar al 99,931. Seguramente habrá alguna partida que no estaría medida a través de esos objetos o otra cuestión similar. Y vemos también, pues el importe. Vamos a ampliar esta zona de aquí para que se vea bien. El importe en euros, porque el presupuesto está en euros, que se certifica a origen, y obviamente, como es la primera certificación, pues a origen y parcial pues coinciden. Vamos a poner esto un poquito más grande. Bien. Como me interesa ir viendo de una manera también gráfica el resultado de mi certificación de obra, pues lo que voy a hacer es, en la ficha importar-exportar, seleccionar la plantilla de certificados. Y con eso la vista previa me va a ir mostrando la certificación 1 cómo va quedando. Ahora mismo tendríamos certificado el 99,931 del capítulo 1, el 1,973 del capítulo 2 y, bueno, porcentajes marginales de otros capítulos porque, pues, algunas partidas o algunas líneas de medición de algunas partidas estaban siendo medidas en aquellos elementos. Bien, ahora supongamos que queremos certificar la parte de la cimentación. Bueno, pues lo que vamos a hacer es crear un segundo conjunto de selección. Lo vamos a llamar cimentación. Y lo que vamos a hacer es coger un objeto que sea representativo de lo que vamos a buscar. Aquí seguramente con suerte podremos pillar la losa de cimentación. Si no, me da igual, porque, o sea, tener acceso a los parámetros es suficiente. Y vemos aquí que tenemos el parámetro, el pset Mamba general, y lo primero es que me interesa seleccionar elementos solo del modelo estructural. En este caso, repito, estamos trabajando con varios modelos y ya os anticipo que hay algunos objetos que están en varios modelos a la vez. Por ejemplo, los pilares. Los pilares estructurales están tanto en el modelo estructural como en el modelo arquitectónico. Esto procede de Revit y se ha hecho monitorizando unos objetos, de manera que al final, digamos que tiene copias espejos, pero al exportar a IFC, yo tengo esos objetos IFC Column en dos modelos a la vez. Tengo que garantizarme que solo estoy cogiendo los pilares de uno de los modelos. Entonces, uno de los primeros, o mejor dicho, el primer criterio que voy a fijar es que el nombre del modelo
contiene est, que es como nombramos a los modelos estructurales. Y con eso, lo que se nos iluminan, a ver si podemos rotar. Vamos a hacer zoom en todo el modelo. Se nos iluminan todos los elementos estructurales. Pero yo no quiero todos los elementos estructurales. Quiero los elementos del nivel más bajo, que es lo de la cimentación. Así que, pues, por ejemplo, puedo arrastrar el parámetro level name, decirle que el level name es igual a, de manera que cuando termine de procesar la regla, el conjunto de selección pues cambia. Y claro, en el nivel inferior del modelo estructural están las losas, las vigas de cimentación, algunos bordes de losa y los pilares de la planta baja. Así que lo que vamos a hacer es decirle que, bueno, pues que no me coja los pilares. Esto es fácil. Puedo coger el parámetro Mamba Category y decirle que es distinto de IFC column, IFC column, por ejemplo. De manera que me cogerá pues todo menos los pilares. Bueno, para ver mejor o con más claridad lo que estamos o lo que pretendemos seleccionar para certificar, lo que voy a hacer es aislar estos elementos. Con esto seleccionado, voy a aislar la selección y veis qué objetos son los que vamos a certificar. Vale, el problema aquí con esto son esas escaleras que no se han quedado fuera con el filtro. El motivo es que las escaleras, quienes conozcáis un poco el esquema IFC, son unos elementos un poco más complejos que están formados por elementos más sencillos dentro, es decir, hay como niveles de anidación. En este caso concreto, esto no es de la categoría IFC Slab y esto es un IFC Stair Flight y ambos están dentro de la categoría IFC Stair. Si yo de hecho cuando le digo en la condición que Mamba Category sea distinto de IFC Column, aunque yo le añadiera que también sea distinto de IFC Stair, seguirán apareciéndome esos elementos porque siguen siendo distintos de IFC Stair, es decir, son IFC Stair Flight e IFC Slab. Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Nuestro criterio de selección es coger de momento todos los elementos cuyo modelo contiene la palabra EST de estructura, que además esos elementos estén en el nivel EST All 0, que es el nivel más bajo del modelo, y que además la categoría ni sea IFC Column ni sea IFC Stair. Y eso nos da como resultado estos objetos. ¿Cómo hacemos para quitar los tramos de escalera, que en concreto, más que escaleras, son tramos de IFC Stair Flight, serían las zancas de escalera, y los rellanos, que son IFC Slab? Pues podemos coger, y aquí es donde decíamos que es un seminario avanzado, utilizar una propiedad del ancestro. En realidad, en BIM, no en IFC, sino en BIM, tanto en Archicad como en Revit, se crean relaciones jerárquicas entre los objetos. Por ejemplo, la losa de cimentación, su ancestro es el nivel. Por tanto, si yo quiero filtrar la losa de cimentación, podría decirle que el nivel sea el nivel 0 o podría intentar buscar alguna propiedad de su ancestro. Pues con las escaleras pasa lo mismo. Yo podría decirle que quiero seleccionar solo aquellos elementos cuya categoría del ancestro no sea una escalera. Vamos a verlo. Si selecciono este tramo, este objeto, vemos que entre sus propiedades es un IFC Stair Flight, por tanto pasa el filtro, se nos está seleccionando, pero su ancestro, si miramos las propiedades de su ancestro, vemos que es un IFC Stair. Ahora seleccionemos la losa de cimentación. La losa de cimentación, su categoría es IFC Slab, la misma que la del rellano. Si miramos en las propiedades de su ancestro es un IFC Building Story, es decir, es un nivel.
podemos aprovecharnos de esa circunstancia para eliminar objetos anidados. Por ejemplo, vamos a arrastrar, además del parámetro Mamba Category, que era el parámetro Mamba Category del elemento, vamos a arrastrar el parámetro Mamba Category, pero del ancestro. Y lo arrastramos aquí. Perdón. ¿Qué es lo que ocurre? Nos aparecen como dos Mamba Category, pero este nos aparece con un pequeño icono que es que tiene grupo. Si pinchamos en el icono o si pulsamos con el botón derecho en el encabezado para activar el menú contextual, lo que hacemos es habilitar la ventana del grupo de parámetros al que pertenece. Lo que le estamos diciendo es, aquí, cógeme el parámetro Mamba Category. Y aquí le estamos diciéndome, cógeme el parámetro Mamba Category que está en el pset Mamba Ancestor, es decir, coge el parámetro Mamba Category del ancestro de nuestro objeto. Y le vamos a decir que el parámetro tiene que ser igual a IFC Building Story. Con esto lo que le estamos diciendo a la regla, si funciona y la hemos hecho bien, es que nos coja solamente aquellos elementos cuyo ancestro sea un nivel. Y como veis, con este filtrado un poco más complejo de los que hasta ahora hemos visto, hemos dejado fuera las escaleras, que era nuestro objetivo. Muy bien, vamos a la ficha de certificaciones, vamos a crear una segunda certificación. A ver si se nos añade. Le diremos que la fecha pues será el 3 de junio, un mes después, y volvemos a la ventana de modelos BIM. Seleccionamos nuestro conjunto de selección y vamos a ver qué partidas hay asociadas a todos los elementos que están en este paquete de objetos. En la ficha certificación, ahora recordad que estamos trabajando en la certificación 2, podríamos, en la ficha certificación, podríamos volver a decir el 100% de todas las partidas, como hemos hecho antes, pero ahora vamos a hilar un poquito más fino. En mi conjunto de selección tengo IFC Slab, tengo IFC BIM, tengo no sé qué más categorías tengo seleccionadas, pero tengo varios objetos de varias categorías. Entonces, podemos ir al detalle de qué queremos certificar si utilizamos el comando de la izquierda, este de aquí. Al desplegarlo, Mamba sabe cuáles son todas las partidas que forman parte de todos estos elementos BIM. No nos da las partidas que son comunes a los elementos, sino cualquier partida que se haya usado en cualquier elemento. Así que encofrado para cimentación, pues sí estará hecho, 100%. La impermeabilización de la losa, pues también, 100%. La losa de cimentación también la ejecutamos, 100%. El rodapié de Gres, este rodapié, por ejemplo, no lo vamos a certificar. Se habrá usado el elemento para otro objeto. El muro de hormigón, sí. La losa maciza de 20 centímetros, pues también. Eso serán pequeñas losas de ascensor, me imagino. El perfil de ventilación para la lámina nodular de la impermeabilización también. Todas estas partidas se han medido de manera automática desde los modelos BIM. De hecho, se ha alcanzado un porcentaje de automatización del 74%, porque hay un par de partidas alzadas muy potentes que son las instalaciones que no hemos hecho nosotros. Simplemente se ha reservado su precio, que es una cuantía importante. La impermeabilización del muro de hormigón también al 100%. Aditivo hidrófugo obviamente también se habrá aplicado, 100%. Encofrado de muro de hormigón para cimentación, pues también esta partida estará ejecutada. La impermeabilización, por supuesto. El drenaje del muro también. Y la losa de cimentación con aditivo hidrófugo, que será el depósito, si no me equivoco, pues también. Con esto, como veis, podemos ir de una manera visual haciendo conjuntos de selección. Vais a perdonar si aparto esto momentáneamente a otro monitor. Y veis que en nuestra segunda certificación, bueno, pues lo que está avanzando es el capítulo de cimentación y estructura. Vale. En cualquier momento yo me voy a mi vista previa, que recordad que estaba apuntando a la certificación 1, me pongo, hago clic para capturar el foco y le doy a F5. Y en un instante veo cómo queda mi certificación impresa. En este caso veis que tendríamos la certificación 2, la que se nos está mostrando. Aquí tendríamos a origen el 99,931% emitido del capítulo 1, el 37%. En total, este es el porcentaje al que estaría la obra en la segunda certificación, el importe a origen. Y luego, pues aquí tendríamos los datos, los gastos generales, beneficio industrial,
etcétera. Bueno, así podremos ir certificando de una manera visual usando los filtros de selección. Vamos por ejemplo, a intentar, bueno, primero a mostrar todos los objetos, restablecer, para verlo todo de nuevo, y vamos a crear otro conjunto de selección, añadir. Vamos a coger forjado, vamos a suponer que ahora trabajamos desde hasta el forjado, bueno, planta baja más 1, planta baja más 1. Y aquí queremos también pues, medir los pilares estructurales, las losas y las escaleras que están en los primeros 2 niveles, por ejemplo. Bueno, pues vamos con cualquiera de los objetos que tenemos seleccionado, vamos a decirle primero que el modelo con el que queremos trabajar pues es el modelo estructural, el model contiene EST, que es estructura. Luego le vamos a decir que, bueno, que la elevación del nivel, vamos a ir a modelos BIM, tiene que ser mayor o igual que 2,46, por ejemplo. Y, bueno, eso me selecciona todos los elementos porque pues esa es la cota más baja. Y añadimos una segunda comparación y menor que 7, por ejemplo. Menor que 7. Y con eso tendríamos estos objetos. Podríamos ahora pues seleccionar, por ejemplo, el forjado, que sería lo que nos faltaría, o el forjado de las vigas, o bueno. Y a partir de ahí certificarlo de la misma manera. Ya que tenemos los objetos seleccionados, simplemente al desplegar las partidas, vemos que estas son las diferentes partidas que están asociadas a los objetos que hemos seleccionado. Pues, por ejemplo, en cofrado de cimentación, aquí, por ejemplo, están apareciendo también las partidas de los elementos de cimentación que ya certificamos porque no nos hemos preocupado de sacarlas en el filtro. A lo mejor podríamos decirle mayor o igual que 2,47, con eso yo creo que sacaremos fuera los elementos de cimentación y, ¿ves? Ya tenemos los pilares, las losas de los balcones, que son losas de 12 centímetros, también las certificamos, las losas de escalera. Pinturas y guarnecidos no, el forjado reticular también está ejecutado, 100%. Las vigas de cuelgue. Y esto es que seguramente cuando seleccioné manualmente cogí algún elemento del modelo arquitectónico. A lo mejor tenía que haber ocultado el modelo arquitectónico para no liarnos, pero quería que vierais un entorno de trabajo real con varios proyectos cargados. Conforme vamos haciendo esto, pues los porcentajes de certificación se actualizan aquí y si en la vista previa simplemente pulso F5, pues voy viendo cómo va quedando el resultado sobre la marcha.